¿Y esto me lo tengo que poner? Sí. Forzosamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. ¿Ya? Háblale ahí. Foro Café Radio presenta Estás a punto de entrar a un espacio donde podrás encontrar entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo, muy buen humor. Tercera llamada, luces, cámara, prevención. Solo por Foro Café Radio. Queda con ustedes Rosalía Reyes. Rose. Tercera llamada. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Recuerden que estamos en Foro Café Radio, Miss Clown, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. También nos buscan en Tercera Llamada en Facebook, YouTube e Instagram. Y bueno, pues hoy vamos a entrar de lleno al programa porque el tema es un tantito álgido. Un programa diferente porque aquí sí se va a hablar mucho de lo que es la normatividad respecto al programa interno. No podemos hablar de programa interno sin hacer referencia a normas, a leyes o reglamentos. Sin embargo, vamos a tratar de que sea muy entendible, muy coloquial, muy dirigido a la comunidad, a la sociedad en general y no solamente al experto, al técnico que se dedique a esta área. El día de hoy, precisamente para tocar el tema del programa interno, nos acompaña Mayra Susana Calderón Malváez. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Tiene una maestría en Responsabilidad Social y diplomado en Desarrollo Sustentable por la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Es técnico básico en Gestión Integral de Riesgos por la Escuela Nacional de Protección Civil. Cuenta con 17 años de trayectoria laboral en la Secretaría de Gobernación. 10 de ellos fueron como subdirectora de Coordinación de Planeación Intersectorial en la Dirección General de Protección Civil, donde desarrolló funciones de difusión, promoción e implementación de programa interno de protección civil en las dependencias de la Administración Pública Federal y organismos e instituciones del sector privado y social. Diseñó proyectos para incorporar criterios y conceptos relativos al manejo de riesgos, equidad de género, sociología del trabajo, seguridad e higiene en el trabajo, promoción y defensa de derechos humanos en las estrategias vigentes para la implementación de los programas y proyectos especiales de gestión de riesgos, así como en el establecimiento de mecanismos operativos para brindar asesoría y capacitación sobre los programas de protección civil, mitigación, prevención de riesgos a los responsables de las unidades internas de protección civil. Como verán, 10 años se dicen fácil, pero no es tan fácil y mucho menos cuando empieza esta carrera una mujer que le echa todas las ganas, que le pone todos los kilos y que es muy, muy comprometida con su función y su trabajo. Susi, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Al contrario, amiga, muchas gracias a ti por la invitación. No, bueno, pues ¿quién más podría hablar de programa interno con tanto tiempo, tanta trayectoria? Y no lo digo yo, lo dicen las personas que al ver tu flyer pues se apuntaron, reconocieron tu trayectoria, los aplausos de tu participación el día de hoy aquí en el programa. Y pues como comentaba hace un momentito para dar inicio al programa, pues hablemos de programa interno de una manera coloquial. Si bien es establecido a través de una ley general de protección civil como programa interno de protección civil, pues habemos personas que a nivel ciudadanía no conocemos o no entendemos qué es, a qué se refiere o por qué existe esto de programa interno. ¿Qué acaba de decir el programa interno? Así es. Bueno, en realidad es una estrategia de prevención que se tiene que llevar pues en los recintos donde están los centros de trabajo. Aunque pareciera que es muy reciente su inclusión en la normatividad, pues ya su historia viene desde el 94, cuando se tuvo la primera guía para implementar programas internos. Está publicada ya a nivel federal por la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, pues como guía eran meramente ordenamiento que trataba de homologar criterios de estándares mínimos de seguridad en las instalaciones.
Es hasta la Ley General del 2012, en su actualización de la Ley General de Protección Civil del 2012, cuando ya se hace un mecanismo obligatorio para todo el mundo, ¿no? Okay. Si podemos revisar un poquito el artículo 39 y 40 de la Ley General, vamos a entender un poco, pues más o menos cuál es el alcance de esta responsabilidad o esta obligatoriedad y quiénes son los sujetos responsables de atender esta obligación en el marco de la Ley General de Protección Civil. Como concepto o definición de programa interno, Susi, se mencionan apartados como dependencias, entidades, institución, organismo sector público, privado y social. ¿Podrías ampliar la definición, es decir, como especificar más bien quién es público, quién es privado y quién es social? Los públicos son todos los que son relacionados con los giros de la administración pública, sea federal, sea del gobierno estatal o sea del gobierno municipal. Es lo decir, que generalmente llamamos dependencias o instituciones. Así es, y son todos los inmuebles. Estamos hablando de que son no solo las oficinas, sino también todos aquellos recintos que ofrecen servicios públicos, por ejemplo, las guarderías, okay, los hospitales, okay, las escuelas, ¿no? Okay. Todos son recintos públicos o donde se ejerce una actividad pública. Dentro de una instalación está obligado a contar con programa interno, okay, en el ámbito público. En el ámbito privado, pues son todos aquellos establecimientos mercantiles, porque así los cuadra la normatividad local, ¿no? Digamos, donde se ofrecen servicios a la población, los cines, los restaurantes, los teatros, las tiendas comerciales, en fin, donde se aglomera las personas a recibir, ajá, un servicio. Esos son instalaciones privadas, okay, ¿no? Los bancos, las tiendas, donde hay circulación constante, los aeropuertos, es decir, todo donde tenemos servicios. Y las sociales son aquellas instituciones que se pierden un poco en este entramado, pero que también están obligadas a atender un programa interno, como por ejemplo donde recibimos servicios sociales, digamos, al cuidado de personas adultas mayores, comedores comunitarios, ¿no? O sea, todas aquellas donde se hacen labores de actividad social o de apoyo comunitario que reciben personas. ¿Una unidad habitacional entra dentro de esta definición de social? Sí, digamos que si hay una asociación civil a cargo de la administración de esta unidad habitacional, está obligada a presentar un programa interno de todo el conjunto habitacional. ¿Y si es iniciativa de los habitantes de esa unidad, se puede realizar? Así es meramente el ejemplo claro de cómo la sociedad cumple con una normatividad preventiva, que de hecho es necesaria. Sí, te pregunto esto porque, bueno, empecemos con que tenemos, bueno, el paso inicial para el programa interno fue la guía, como dices, después se incluyó en la ley general. La ley general pues apoyó para que se fueran desarrollando las leyes estatales, a la vez los reglamentos, y hay reglamentos inclusive a nivel municipal. En esa búsqueda y bosquejo que hice un poco para ir más allá de lo que estamos viendo en la ley general, encuentro que las leyes estatales difieren en conceptos, no son tan homólogos, tienen descripciones diferentes, pasos a seguir también diferentes, circunstancias. Y entonces, bueno, la pregunta va un poco más allá, la vamos a dejar esta un poco al pendiente, sobre a quién le compete y a quién hay que hacerle caso, porque vamos a mejor a ver qué incluye el programa interno, o sea, cómo se desarrolla un programa externo. Ya tienes el programa interno porque eres una institución o quién lo elabora o por qué o a través de quién lo elabora. Bueno, retomaría un poquito, antes de dejarlo tan pendiente, ¿sí? Esta duda de por qué son tan diferentes los estándares del diseño de un programa interno. Y se refiere simplemente a que en cada región o en cada localidad vamos a encontrar estándares de riesgo distintos, condiciones de riesgo diferentes. Incluso en cada uno de los edificios donde vamos a ir a implementar un programa interno, hay actividades que se distinguen de otras. Por ejemplo, no es lo mismo un programa interno en una escuela que en un hospital
porque en el hospital tenemos otro tipo de instalaciones, otro tipo de circunstancias, actividades, digamos, o de manejo de otro tipo de materiales, ¿no? Entonces... Inclusive la movilidad de las personas. Exacto, o la cultura organizacional del propio recinto o de la propia organización que lo elabora va a ser diferente. Claro. Entonces, la concepción o el diseño de un programa interno se sujeta a la especificidad de la actividad que se realiza en cada uno de esos edificios, y esto a su vez la diversidad que vas a tener de los riesgos presentes en cada región, localidad o entidad federativa. Entonces, la idea de hacerlo pues en un marco regulado es obligar a las personas a tener un programa interno por su propio bien, digamos, de manera preventiva, y estandarizar los criterios mínimos generales. No quiere decir que con esos nos conformamos, sino que es un punto de partida hacia mejoras a la prevención. Y esos estándares yo emergencias. supongo y creo que los da tanto la ley como la norma, como el reglamento, que son los que van a ir como acotando. Son los que tratan de dibujarlo Así es. y tratan de aterrizarlo de manera Es más decir, específica. puedes ponerle azul aquí, pero en esta parte puede ser amarillo, verde y solamente así. Y hay que entender también que se van a complementar esos estándares mínimos que vienen en la ley y en los reglamentos con algunas normas de seguridad muy específicas a la actividad a la que se dedica ese edificio. Por ejemplo, si estamos hablando de una guardería, tendríamos que atender lo que en el programa interno se establece como un estándar mínimo, más aquellos estándares de seguridad específicos para la atención y cuidado infantil. Entonces, incluso haya algunos estándares que sean reformados o modificados en función a las necesidades específicas y las características de los usuarios en ese edificio. Por los rubros de actividad de cada circunstancia. Entonces vamos a bajarlo de una vez. Entonces a nivel ley general se determinan ciertos parámetros, a nivel estatal pues la forma o la estructura del Estado es la que va a determinar cómo tiene que ir haciendo su ley y su reglamento, y a su vez el municipio, el que tenga ese reglamento, hará caso a su propio reglamento. No todos los municipios cuentan con un reglamento. Ahí se abocarán a la ley y reglamento, ¿a la general o a la estatal? Primero a la municipal, digamos, Ajá. la estatal y la federal. En caso de alguna ausencia en cualquiera de estos niveles, la general se va es la escalonando que, hacia arriba. por eso se incluyó en la ley del 2012 los estándares mínimos, porque eran muy diversos. Entonces, en algunos lados incluso había ausencias. Entonces, para suplir esa ausencia, se coloca como una cabeza federal los estándares mínimos. Subrayando de nuevo, muy importante recordar que no porque sean los estándares mínimos son los únicos que hay que atender. De hecho, son un punto de partida para mejorar, es un proceso de mejora en donde vas a incrementar los índices en la calidad y la seguridad de la instalación. ¿No? Entonces, aguas. No es que porque me obliga este estándar mínimo es lo único que hay que cumplir, no, es básicamente un punto de partida. Esto es regulatorio, obviamente, para lo que hablábamos, ¿no? Instituciones federales, públicas, instituciones, espacios públicos, como los que hablábamos, de donde hay circulación de personas constantes, cines, teatros, estadios, deportivos, y el último que hablábamos era como estancias, digamos, un asilo de ancianos, que decías que es a nivel privado, pero que tiene esa asistencia social. Y aunque tenga una virtud de ser una organización social, está obligada a tutelar y custodiar la seguridad de las personas a las que les da los servicios, máxime si los tiene dentro de un recinto. Ok, ahorita que hablabas de la seguridad y hablando con la palabra seguridad, algo que comentaba en su momento cuando vino Alberto Gallardo, decíamos, es que la palabra prevención es tan amplia y tenemos que ir acotando la prevención en salud, prevención en protección civil, prevención en seguridad, ¿no? Él ahorita nos estaba mandando aquí precisamente un mensaje, porque luego existe esa confusión de el programa interno de protección civil y dice que de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Y son instancias diferentes las que regulan esta parte. ¿Podrías apoyarnos en esta duda? Ajá. Mira, es que buscamos el mismo objetivo, pero con mecanismos normativos distintos. En las comisiones mixtas de seguridad e higiene lo regula la norma 02
bueno, más bien, las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uh-huh. Específicamente, la más común es la norma 002, Prevención y Combate a Incendios, donde también dibuja el escenario organizativo a través de una brigada, un análisis de riesgos, actividades preventivas enfocadas a seguridad e higiene en el trabajo. Entonces, de primera instancia es la obligación. En el desarrollo del trabajo. Ajá, donde sean centros laborales. Uh-huh. Pero vamos a pensar que en aquellas organizaciones sociales donde se juntan de manera voluntaria y no existe un contrato directo de relación laboral, uh-huh, están en un recinto, están ofreciendo un servicio donde aglomeran personas y entonces no le aplica el tema de la Secretaría del Trabajo, uh-huh, y entra el tema coadyuvante en protección civil. O sea, hay momentos en los que se aplican las dos. Sí. Y hay momentos en los que se aplica una u otra. En realidad son complementarias. Sí, así lo estoy entendiendo, nada más quería que quedara claro, porque fíjate, hace rato platicaba con una amiguita y le decía, es que hoy tengo el programa interno. ¿Qué es eso? Sí, ya sé. Sí, ¿qué es eso? Porque, confuso, las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en una institución o en una organización como la que estamos comentando, pues tenemos de alguna forma el acercamiento o la relación con lo que es un programa interno. Si bien no entendemos todos los componentes, sí vamos percibiendo de qué consta o cómo se maneja. Pero la comunidad en general, alguien que se dedica a otro tipo de actividad, pues comercial, pequeña, es otra de mis preguntas también. En esos casos, un comercio, ¿qué parte de este programa interno tiene que aplicar? ¿No lo aplica? ¿Hay otra forma de tener que regular ciertos parámetros de protección civil? ¿Cómo funciona? Mira, vamos a la segunda pregunta que me hiciste en el programa, que sería los contenidos de un programa interno. Regresemos al hecho esencial de que el programa interno es la protección civil dentro de una instalación. Okay. Entonces, sus contenidos van a ser los de la protección civil. Es una célula pequeñita en un edificio de la protección civil, ¿no? Entonces, como nos había comentado Beto Gallardo en los programas anteriores, comienza haciendo un análisis de los riesgos. Así es. En el interior y en el exterior de los edificios, la identificación y la priorización del daño que nos podrían generar esos riesgos si no los contenemos. Ajá. Y los procedimientos de qué hacer en caso de que se hagan materiales estos riesgos y generen una crisis o una emergencia. Después, la preparación de nuestra gente que está dentro de ese edificio para responder según esos procedimientos que hemos diseñado, y el entrenamiento continuo para que a la hora de que enfrentemos una emergencia salgamos adelante, ¿no? Entonces, bajo esa luz de contenidos básicos, uh-huh, lo que pretende un programa interno, como lo hace la protección civil, es mantener a salvo a la gente en el caso de que se presente un riesgo. Entonces, puede haber diversos tamaños, diversas formas de modelar la respuesta a emergencias, pero en esencia, básicamente, es proteger la vida de las personas que están en ese recinto. Uh-huh. Ok, y bueno, bajándolo al nivel que te decía, lo que pasa es que, bueno, generalmente ves comercios pequeños y dicen, ¿y yo por qué tengo que tener un programa interno? Pero a veces son comercios pequeños, Rose, que manejan materiales peligrosos. Peligrosos, sí, yo estoy de acuerdo. La cuestión es como que dejar claro el por qué, que ya lo que estamos viendo, que es la circulación de la persona, el espacio en el que estás, el daño entorno, que la podemos prevención, generar. Así es, todo eso. Entonces, no importa el nivel o el tamaño. No. Importa más bien la prevención de evitar el daño al externo o a él mismo. Así es, que está en ese espacio. Y el secreto está en el análisis de riesgos de cada una de las instalaciones. ¿Qué hacemos ahí? ¿Quiénes están? ¿Qué capacidades tenemos para enfrentar una emergencia? Y en función a esa evaluación es que nuestro programa interno puede ser así, de pequeñito, un circulito, o puede ser muy grande, aunque nuestro recinto sea chiquito y la población sea muy poca. Okay. Es en función al riesgo. Del riesgo, exacto. Ok, bueno, pues vamos a tener que ir a un corte. Ahorita regresamos. Hay muchas cosas que van saliendo. Esto es como abrir una bolsa de sorpresas y cada vez sale más y más y más. Y vamos a escuchar a
La Flaca con Andrés Camaro. Recuerden, estamos en tercera llamada, Luces, Cámara y Prevención. Que nos están escuchando, por favor, si nos pueden compartir de dónde nos escuchan, si tienen alguna pregunta, vamos a tratar de ir, como ahorita la de Alberto, solventándolas. Saludos, Beto. Estamos aquí para tratar de solventar y resolver algunas dudas o hacer más dudas, pero seguimos aquí en tercera llamada, Luces, Cámara y Prevención. Gracias, Susi. No, gracias, Rafa. No te muevas, quédate con nosotros. Estás escuchando Tercera Llamada, solo por Foro Café Radio. Foro Café Radio. Foro Café Radio. Foro Café Radio te invita a que escuches todos los miércoles de 7 a 8 de la noche a Rosalía Reyes con su programa Tercera Llamada, donde podrás encontrar música, entrevistas, charlas, prevención, pero sobre todo muy buen humor. Foro Café Radio, www.forocaferadio.com. Tercera Llamada. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Foro Café Radio en Facebook, Twitter, Instagram, Mixcloud. Estás escuchando Foro Café Radio, transmitiendo desde nuestra cabina, ubicada en la Colonia Escandón, en la Ciudad de México. Foro Café Radio.
Ya estamos aquí de regreso en tercera llamada, Luces, Cámara y Prevención. Saludos a Alberto Gallardo, que te vamos a contestar parte de las preguntas, las demás luego las vamos viendo. Hay varias escribimos cosas un libro mejor, Beto. Sí. Saludos a Edgar Raúl Franco, que nos está escuchando desde Iguala de la Independencia. Saludos a Artur Castor, Víctor García, Arita. Y bueno, pues muchas gracias por estarnos escuchando. Pues sigan conectándose, sigan haciendo preguntas. Vamos a tratar de solventar las que se puedan, las que no después del programa hacemos ahí respuestas. Susi es muy complaciente en esa parte de las respuestas. Y compártanos de dónde nos escuchan, por favor. Pues Susi, continuando con el tema, ¿cuáles son los componentes o cómo está estructurado este programa interno? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo se conforma? Compártenos. Bueno, específicamente son 3 partes. Bueno, a nivel federal se estableció un estándar de 3 módulos, digamos, de subprogramas. Uno que se refiere a todo lo que es el trabajo de la Unidad Interna de Protección Civil a través de sus brigadistas, o sea, toda la estructura o el esquema de organización que estaría a cargo de un programa interno. El segundo es el tema de el tercero es la continuidad de operaciones. Y en este sentido se refiere a la continuidad de la función que realiza la institución o el garante de los servicios. Okay. En el primer subprograma regresamos al tema de el quehacer de la prevención, el diseño de los procedimientos de emergencia y las actividades que estaríamos detonando en el caso de presentarse la respuesta a una emergencia real, ¿no? Y bueno, un programa interno tiene quienes funcionan dentro del programa interno, ¿cómo se compone en este sentido? Sí, bueno, básicamente es una estructura organizacional encabezada por el jefe de la Unidad Interna de Protección Civil y 4 brigadas básicas o 4 representantes de brigadas básicas que representan las 4 áreas críticas de atención en una emergencia. Es decir, son actividades específicas que agilizan la respuesta a una emergencia. Primeros auxilios, combate a incendios, evacuación y búsqueda y rescate. O sea, en realidad, como ves, son los estándares mínimos porque pueden ser muchas más tareas. Claro. Es lo que te voy a decir, esas siempre tienen que existir. Así es. Al ser el estándar mínimo tienes que cubrir esas 4 cosas. Perfecto. Y necesariamente pues tienen que estar a cargo de personas que tengan una capacitación en esas áreas para que comprendan más o menos cómo es la acción o la respuesta esperada durante la crisis para que puedan facilitar la respuesta a emergencias. Estas personas que se entrenan como brigadistas van a tener conocimientos pues no tan técnicos, pero sí lógicos o de protocolo para que puedan opinar en algún momento sobre las mejores decisiones en función de las condiciones específicas del edificio. Lo que estamos hablando de los estándares mínimos, pues hablemos de un edificio de 100 personas. Estas brigadas se componen de un mínimo de personas por brigada. En la norma 02 sí te ponen un porcentaje, que es el 10%. Que es la de seguridad y higiene. Ajá. Entonces, es la única referencia normativa. Yo diría que no le hagamos caso y que tengamos más del 10%. Claro. Beto es muy enfático en decir, la persona más vulnerable es quien no sabe qué hacer. Así es. Y para que para que nadie sea vulnerable, pues todos tendríamos que ser brigadistas, sí, claro. ¿no? En realidad, la figura de brigadista es como los comisionados de las tareas a la hora de la emergencia, pero no significa que sean los únicos que deban estar capacitados. En realidad, toda la comunidad del edificio, todo el recinto, los ocupantes de un edificio deben entender claramente cómo son los procedimientos, saber por qué se tomaron ciertas decisiones con respecto a su seguridad y facilitar esa respuesta organizada a la hora de la crisis. Digamos que si todos saben lo que hay que hacer, la tarea de los que están como nombrados brigadistas se disminuye en cuanto a que todos están respondiendo como esperamos que lo hagan. Oye, y si yo no estoy capacitada, ¿debo de participar? Todos deben participar. Pero si no me capacitaron y quieren que tome un cargo y no ha habido esa capacitación en el lugar,
¿cómo la realizo? O sea, Bueno, yo también tengo miedo de no saber cómo actuar. Claro, bueno, es que también hay que entender que la actuación de los brigadistas tiene un límite y una frontera, ¿no? Entonces, bueno, primero vas a recibir el encargo muy feliz, ¿no?, de ser brigadista. Después tendrías que tener forzosamente una capacitación, un entrenamiento básico, así lo marca la Ley General de Protección Civil, y poder ir involucrándote gradualmente en el proceso de la toma de decisiones y de la respuesta protocolaria a emergencias. Oye, Susi, y si hay un percance y yo no he recibido esa capacitación y no actúo porque obviamente no tengo los conocimientos y también tengo miedo, ¿qué pasa? O sea, ¿hay alguna responsabilidad? ¿Hay algo que me sancione? ¿Qué va a pasar ahí? Mira, es que el tema de tutelar la seguridad es una obligación o una responsabilidad de quien está a cargo del inmueble, ¿no?, del administrador del inmueble. Y va a estar soportado por algunos colaboradores, digamos esta parte de las brigadas o de la unidad interna. Obviamente, si esa tarea ya asumida como una responsabilidad se hace mal o no se hace, en el momento de una emergencia puede ocasionar daños. Claro. O sea, más que la propia emergencia, la mala práctica de la unidad interna puede generar daños y estos van a estar comprometidos en un orden de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué es? Entonces sí es delicado que asumas un encargo y no te capacites para llevarlo a cabo. Te digo, ¿qué es esa responsabilidad civil? ¿Qué implica? ¿Cómo pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, imagínate que estamos hablando de daños a terceros en su salud o en su integridad física o en su vida. Entonces podemos hablar incluso hasta de homicidio imprudencial o por negligencia, ¿no? Okay, o sea, entonces, pues es bastante delicado. Es una tarea delicada que se subsana obviamente poniéndole en papel, limitando muy claramente cuáles son las funciones de los brigadistas en el momento de la crisis, en función a la capacitación que han adquirido, en función a las necesidades específicas del inmueble, porque hay de todo. Claro. O sea, hay inmuebles que sus riesgos son mínimos, muy controlados, muy chiquitos, y sus brigadistas hay muchos. Son rescatistas, ¿no? O al revés, donde hay instalaciones donde los riesgos son verdaderamente descontrolados, no muy cuidados, digamos, y los brigadistas ni siquiera tienen los primeros, lo más básico, las nociones, ¿no? pues, Firmaron un acta, ¿no? Ajá. Entonces sí hay que equilibrar el nivel de capacitación que reciben nuestras brigadas con la necesidad de atender los riesgos identificados. Entonces vuelve a ser prioridad un buen análisis de riesgos para determinar o detonar todas las tareas que hay que desenvolver en el programa interno. Normativamente, ¿qué obliga? O sea, ¿qué ley, qué reglamento, qué es lo que tienes que cubrir normativamente? O sea, hablábamos de la norma 002 en el caso de seguridad e higiene. En cuestión de protección civil, ¿qué reglamentaciones son las que hay que tomar en cuenta? Pues mira, es una cadena. A nivel federal tenemos la Ley General de Protección Civil, 39 y 40. Y esas se van a su reglamento en del 71 al 79, que marca los contenidos, las especificaciones, bajo qué criterios se hace un diseño de programa interno, quiénes lo llevan, cómo se evalúa un programa interno. Después, en el siguiente nivel de gobierno vienen todas las leyes estatales. Revisando las 32, en las 32 es un instrumento que está inmerso, obligatorio, para los particulares, digamos, con establecimientos mercantiles, pero también en el ambiente público y en el ambiente social. Y también están regulados, tienen lineamientos para el diseño y para la presentación de este programa interno ante la autoridad estatal. Y descendemos al siguiente nivel, que sería el municipal, igual. Encontramos referencias normativas que obligan a las personas que tienen este tipo de giro o de actividad pública, privada o social, donde se acumula la gente, para presentar un programa interno con la autoridad local, digamos el municipio o la delegación. Entonces, estamos obligados desde los 3 niveles de gobierno. ¿La norma 003 también entra dentro de todos estos? Sí, la norma 003 es la de señales y avisos en materia de protección civil, la publica la Secretaría de Gobernación y regula de alguna manera toda la señalética que debe existir en los recintos.
Okay. Eso sí está homologada, o sea, no hay otra norma que te diga la señalización puede ser de esta manera o de la otra, es sobre y en base a esa norma nada sí, más. de materia de protección civil y sí, es la única que existe a nivel nacional, pero hay otro tipo de señalética, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo se regulan los colores para las instalaciones. Gas. Así es, y agua. esos también se pasan verificando O sea, en la revisión del programa interno. Vuelven a empalmarse para hacer una función. Uh-huh. Ok. Susi, la cuestión municipal, si no tienen un reglamento, bueno, más bien vamos a otra parte. Encontré que la guía sigue siendo vigente. En varios estados aún tienen la guía que fue inicialmente, y que la que hablabas que del 94. Esa guía es un referente para yo poder saber qué debo de cubrir. Sí. Es correcto. Sí. Pero independientemente de esa guía, debo de tener a lo que llaman un tercer acreditado, tiene otro nombre, una unidad de verificación, me parece. ¿Son diferentes? ¿Unidad de verificación y tercer acreditado es distinto? Sí, es distinto. La unidad de verificación verifica el cumplimiento de la norma. Okay. Y un tercer acreditado es una persona particular que acredita sus conocimientos ante una autoridad para poder desempeñar una tarea. En este caso, la protección civil. O sea, la protección civil tiene avalados personas terceros acreditados. Así es. Y ellos son los que tienen la capacidad y el reconocimiento para poder decir yo te puedo apoyar, por decir. A elaborar tu programa interno. Sí, Ajá. sí, no. Son expertos, digamos, acreditados por la autoridad local, de que conocen cómo se diseña, digamos, un programa interno o la protección civil local, y entonces se vuelven asesores de las personas, expertos en la materia. Y entonces, ¿qué función juega la guía? La guía simplemente puede ser un referente para mí, para decir, tengo que cumplir bajo estos términos, criterios y hacer... Mira, la guía es una referencia documental, o sea, da una idea un poco más clara de los conceptos que se desarrollan en el programa interno. Es vigente como referencia. Pero lo que está obligado es lo que marcan las leyes y los reglamentos. Desde que el programa interno se inscribe en la ley como una responsabilidad, la guía deja de estar como un ordenamiento, se vuelve una referencia bibliográfica, digamos, de consulta, válida, útil, pero el que rige es la ley y el reglamento. Bueno, ahora en referencia, yo vivo en el municipio de, Papantla, que es de donde soy. Yo primeramente tengo que irme a mi municipio. Ese es mi entorno, mi contexto, y ahí es donde debo de ir a preguntar ¿a dónde? A la unidad de protección civil del municipio, exactamente. Ellos son los primeros tu primera unidad de contacto o tu primera autoridad de contacto, donde te van a decir a qué está sujeta como responsabilidad normada. Entonces ya ellos te van a presentar sus lineamientos para el diseño del programa interno en ese municipio. Si tú llegaras a tener más de una sucursal en varios municipios en el estado, entonces ya tienes que acudir a la autoridad estatal. Lugar. ¿A la estatal o a cada en cada municipio, pero de orden estatal. Digamos, vamos a atender nuestro programa interno, lo vamos a presentar en el municipio que corresponde, pero aparte de cumplirle a ese municipio, tendría que complementarlo con lo que me pide el Estado. ¿Y si difieren criterios? Es que no se difieren, pero no se chocan. Se complementan. Se hace más gordita la calidad de Te pregunto esto porque generalmente cuando se está haciendo este tipo de procedimientos, el que anda buscando esa información se choca, decir, bueno, pues ya fui aquí y me pidieron esto y ya lo cumplí y ahora voy acá y me dicen que me falta esto. Entonces, esa siempre parte va a faltar porque complementa, pero no choca. O sea, no se contraponen los criterios de seguridad o los estándares de seguridad que pone el municipio, no se chocan con los del Estado, sino que complementan. Y en cuestión de supervisión, verificación, evaluación de NIP, o sea, a la autoridad que le compete venirme a revisar. Es al municipio. Al municipio. Y el municipio debe tener conocimiento de los estándares que maneja el Estado para que la revisión es completa, no va a venir el del municipio y mañana va a venir el del Estado y después el
El del trabajo sí, pero porque es otra instancia, ¿no? Pero en cuestión de protección civil debe ser solo el municipio el que me revise en los dos niveles. Sí, de hecho, se complementan también como autoridad, como el trabajo de la autoridad. Si el municipio no te ha revisado, en algunas entidades, no en todas, okay. No en todas, por eso hay que leer bien la ley y el reglamento de cada estado. Cada estado. Porque hay estados que complementan el trabajo municipal y hacen la labor de la supervisión y de la verificación. Okay. Entonces sí se dan esas potestades, digamos, en sus reglamentos para poder hacer inspecciones desde el nivel estatal, okay. Pero es en complemento al trabajo local. Okay. Entonces, en el entendido de que puede haber un reglamento municipal y un reglamento estatal, igual van a ser complementarios. Sí, y se complementan con la federal. Okay. Así o sea, hay que cumplir a los 3 niveles. Sí, incluso a nivel público, en las dependencias de la Administración Pública Federal, complementamos con los reglamentos de protección civil que la propia dependencia emita para regular su seguridad. Ok, esa es otra parte, que bueno que lo tocas. Hay un reglamento interno también para en cada una de las dependencias. ¿Y en las públicas, privadas, sociales igual? Debería haberlo, ¿no? Hasta ahora tengo conocimiento de que en la federación, en las dependencias, existen reglamentos de protección civil que van a complementar toda esta nube normativa que existe en los 3 niveles de gobierno con las suyas propias, porque lo hacen específico y es una manera de hacerlo propio. Ok, pues bastante amplia la información, Wow, Susi. Yo creo que sí. tendríamos en otro momento también que volverlo a retomar. Por lo pronto vamos nuevamente a un musical. Esto es Cantares con Juan Manuel Serrat, se lo dedico a mi tío Jorge Luis. Y regresamos a tercera llamada, Luces Cámara de Prevención con Prevenita. No te muevas, quédate con nosotros. Estás escuchando Tercera Llamada, solo por Foro Café Radio. Foro Café Radio. ¿Te interesa tener un programa de radio? Envíanos un correo a contacto@forocaferradio.com y te enviaremos toda la información.
Ya regresamos. Estás escuchando Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose. Gracias. Eres muy amiga de Rose. Amiguísima. Y tú ya también. Ay, gracias. Eres muy bonita. Ay, gracias, tú también. Estás guapa, Ay. guapa, Oye, Susi, y ¿Sí? hay muchas cosas que uno no sabe de esto del programa interno. Es que es un tema gigantesco, Prevenita. Sí, yo no sabía muchas cosas, bueno, casi nada. Pero, oye, fíjate que hay alguien ahí que pregunta, que se llama Alberto, que ya vino aquí. Ay, un preguntón. Sí, pero yo también quiero saber, porque dice, ¿qué pasa cuando hay varias locales o empresas en un mismo edificio? ¿Cómo se trabaja ahí? Pues tienen que trabajar muchísimo, Prevenita. Tienen que trabajar de manera conjunta. Es decir, entre todos tener un solo programa interno. Y a veces eso es lo más difícil. Como decíamos otras veces, ¿no? De manera coordinada y organizada. Exacto. Ujú. Eso es lo más difícil. No la parte técnica. A veces ponernos de acuerdo es lo más difícil. Sí, oye, yo tengo 8 años y en mi escuela pues hay brigadas y hay maestros que participan en esas brigadas. Ujú. ¿Yo puedo participar en una brigada? Con tareas a tu nivel. Es decir, sí, porque te vas a capacitar. Sí debes ser brigadista porque vas a tener la información de cómo tu escuela va a responder a una emergencia. Y eso te va a ayudar a ti a actuar de manera más rápida. En ese momento te vuelves brigadista. Cuando asumes una tarea por tu propia seguridad, estás trabajando con la protección civil de tu escuela. Ay, oye, qué padre, porque Sí. mira, yo tengo mi chaleco y a mí me gusta participar y me gusta aprender. Y sí quiero ser parte de una brigada. De hecho, lo eres en tu casa. ¿No has hecho tu plan familiar? Sí, ¿verdad? pero oye, eso que acabas de decir, eso quería preguntarte. Ujú. Esto de programa interno es igual que un plan familiar. Igualito, pero en una oficina. Y también participamos con una tarea de prevención, auxilio, recuperación y todas esas cosas que dijiste. Todas esas cosas, también de las que nos han hablado, como Beto, por ejemplo, ¿te acuerdas? Que nos decía que hay que hacer un análisis de riesgos y tareas de prevención, de mitigación, todo eso. Sí, las lo metas mismo. son iguales, ¿verdad? Exactamente, son iguales. Es la misma esencia, porque estamos hablando de prevenir emergencias. Claro, y eso es a nivel laboral, escolar o en un lugar donde vamos de paseo. Y a nivel familiar. nivel familiar. Así es, Prevenita. Sí, el nombre cambia, pero los componentes no, ¿verdad? La esencia, ¿no? Todos buscamos el mismo objetivo. Sí, oye, Ujú. qué padre estar seguros, conocer, autoprotegernos, capacitarnos. ¡Guau! Cada vez se me hace más interesante esto de la protección civil. Sí, es muy bonita. La protección civil es una materia increíble. Sí, Susi. Oye, y sabes muchas cosas y esto a la gente le ha gustado. ¿Cómo nos compartes? Podríamos, no sé, otro día que vengas y que nos compartas también cómo funciona cada una de las brigadas. Por supuesto que sí, va a ser muy Porque interesante platicar de dijiste- las brigadas. Sí, dijiste de auxilio. Primeros de auxilios, prevención, no, evacuación, Me equivoqué. ¿Y cuál era la otra? ¿Rescate? búsqueda y rescate. A mí me gustaría esa, así para Está meterme padre. abajo de las cosas para buscar. Pero no siempre es así, ¿verdad? No. Hay tareas que se hacen de manera preventiva. Acuérdate que los brigadistas en una oficina están para facilitar las tareas de los cuerpos especializados de emergencia, que son los rescatistas, los paramédicos, son diferentes a los brigadistas. Los brigadistas le van a ofrecer a los cuerpos especializados toda la información relacionada con la movilidad del edificio, cuántos hay, quiénes son, qué hacen, y le van a facilitar que atiendan rápido la emergencia. Oye, ya entendí. O bueno, Ujú. tú me dices si entendí. Entonces yo, si soy brigadista, sería un primer respondiente. Sí. Ya estoy aprendiendo más cosas. Eso me gusta, ya estoy aprendiendo más cosas. Y entonces, oye, Susi, y el simulacro también es parte de esto. El simulacro nos va a ayudar a evaluar qué tanto hemos avanzado en aprender
qué es lo que tenemos que hacer en la emergencia. Y yo como brigadista, ¿a quién tengo que obedecer? A la unidad interna de protección civil de tu escuela. Y si somos como 5 plantas de piso, así como muchos pisos hacia arriba. Cada piso va a tener un responsable que coordina a las brigadas y que reporta a la unidad interna para que ahí se tomen las decisiones en función de cómo vaya evolucionando la emergencia. ¡Guau! Oye, pues tenemos que participar todos, ¿verdad? Todos. Sí. Oye, pues ojalá y todos los niños también, pues les digan a sus maestros, a sus papás, que les enseñen un poco más sobre esto de la prevención y sobre cómo participar en una brigada. Lo importante es que en la escuela tú también participas y te estás metiendo en el universo de la protección civil. Seguramente que cuando crezcas vas a ser muy inteligente y muy buena en las emergencias. Yo espero que sí, porque Sí. la idea es que todos colaboremos organizadamente y pues como decías hace rato, no entorpezcamos, sí se dice así, ¿verdad? Ujú. Sí. No hagamos que se cometan errores que puedan costar pues vida, una caída o algo que no sea bueno. Más para bien los el demás. efecto contrario, Sí. evitar que todo eso suceda. Sí, que todos seamos partes de una brigada, aunque no tengamos un cargo en una brigada. Así es, todos llevamos un brigadista dentro preventa. Sí, ¿verdad? Pues Sí. yo ya tengo mi chaleco. Muy bien. Yo tengo mi chaleco y quiero seguir siendo, más bien, quiero seguir aprendiendo para después ser un brigadista activo y no solo en mi escuela, sino en mi trabajo, en la sociedad o cuando hay algún desastre o alguna cuestión que podamos participar, también se puede, ¿verdad? Sí, de manera informada y organizada siempre. Claro, siempre será así. Pues qué padre, Susi, me da mucho gusto que estés aquí. A mí Pero sobre también. todo me da mucho gusto que puedes compartir, no solo con nosotros, con Rose y conmigo, toda esta información. Hay muchos sino- amigos en la Sí, red, mira, y hay muchos Prevenita. que nos están escribiendo Guau, y nos da ajá. mucho gusto que se conecten y que pregunten muchas cosas porque como yo, también tenemos dudas. Bueno, yo digo, ¿verdad? Sí. Oye, Susi, entonces le decías a Rose, primero debe participar el municipio. En mi caso, de mi escuela, es primero mi escuela. Tu director es la autoridad, exactamente. Sí, y luego el brigadista, como decías, bueno, no, ¿qué dijiste? Primeros auxilios, ya sea bomberos. Estos son los servicios especializados de Pero- atención a emergencias. Ujú. Sí, entonces yo actúo de manera inicial con los maestros y los que formamos la brigada y después con estos servicios de emergencia a quien le diríamos cómo fue o cómo sucedieron las cosas para que ellos tengan información de cómo actuar. Exactamente, donde es necesaria la ayuda más urgente, cómo está el contexto de tu escuela, por dónde pueden entrar, por dónde pueden tomar recursos. Esa es la función básica de los brigadistas, tener información. Oye, y entonces, bueno, esto está padrísimo porque todos podemos participar. Si somos 100 niños, pues por lo menos 50 que estuviéramos enterados o interesados en participar, ¿verdad? Así es. Y en la cuestión de jóvenes, ¿es diferente la preparación? No, yo creo que en las escuelas de cualquier nivel es igual. Y lo mismo llevamos a los trabajos, por ejemplo, donde trabaja tu papi y tu mamá, debe haber un programa interno que se parece al de tu escuela. Pero, por ejemplo, yo a mi edad puedo ser parte de la brigada de primeros auxilios. Con información a tu nivel, exactamente. O sea, sí hay que reconocer hasta dónde es el riesgo que tú atiendes. Yo creo que como difusor o promotor de información de cuidados de primeros auxilios, muy importante participar. ¿Tú conoces alguna brigada que sea de niños? De niños muy pequeñitos, pero son más bien como promotores de los procedimientos de emergencia en su escuela. O sea, digamos ahorita como yo que quiero investigar y comparto, esa es la forma. Esa es tu tarea, eso es lo más importante que haces. Gracias, Susi. Oye, Susi, pues ¿qué crees? Que el tiempo se va bien rápido y ya se acabó el programa. Pero queremos que vuelvas. Yo Muy le digo a bien. Rose, la convenzo para que nos digas más sobre las brigadas, porque yo quiero aprender más de las Hecho. brigadas. Gracias, Rosy. Susi, ¿qué crees? Que no te saludé bien. Te doy un beso aunque sea de despedida. Bueno, Gracias. Esto fue todo por hoy aquí en Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Nos vemos la próxima semana. Búsquenos por Twitter, Facebook, Miss Long, Instagram y YouTube. Ay, es que esto
Así es, Prevenita, ya nos vamos. Gracias, Nos vemos Rose. la próxima semana. No, gracias a ti, Susi, por estar aquí con nosotros en Tercera Llamada, Cámara y Prevención. Muchas dudas, vas a ver Gracias cómo a va a todos. seguir esto de los comentarios a partir de más tarde. Ojalá y nos puedas apoyar en contestar Con algunas gusto. dudas que haya por ahí. Y pues pronto programamos otra fecha para que estemos viendo lo que son las brigadas. Perfecto. Pues muchas gracias, nos vemos la Bye. próxima semana. Recuerden, Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención, 7 de la noche, Foro Café Radio. Nos vemos, yo soy Rose, bye. Ha sido todo por el día de hoy, pero te esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde en Foro Café Radio. Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose.